Tenemos el ejemplo f de x igual a e a la x. Ojo aquí. ¿Qué es e? E es el número de Euler. Por ahí les había dejado, creo, una tarea para que investigaran qué es el número de Euler. El número de Euler es muy característico de funciones exponenciales y en todo el cálculo es muy importante. ¿Por qué? Es más o menos un análogo como el número pi en geometría. Así es el número e, el número de Euler, pero en el cálculo infinitesimal, ¿no? Que es el que van a ver en quinto y en sexto. Este es como la introducción. Ustedes se ocupan saber funciones para poder llevar cálculo, ¿no? Entonces, número de Euler. ¿Por qué es importante en las funciones exponenciales? Les había dicho que las funciones exponenciales eran, si no las más importantes, probablemente eran las que más aplicaciones tenían en las ramas en cualquier tipo de rama, ¿no? En química, física, economía, lo que sea, ¿no? Por ejemplo, algunos ejemplos de aplicaciones de funciones exponenciales con el número e, el número de Euler. En economía se usan funciones exponenciales con el número de Euler para calcular intereses compuestos. Por ejemplo, en paleontología, cuando quieren calcular cuánto tiene de antigüedad un fósil, cuando hacen la prueba del carbono 14, utilizan una función exponencial con el número de Euler. Por ejemplo, en medicina forense, cuando quieren saber cuánto tiene de muerto un cuerpo, hace cuánto murió, utilizan una función exponencial cuya base es el número e, el número de Euler. Por ejemplo, en química, la mayoría de las reacciones tienen un proceso o llevan un tiempo que lo describe una función exponencial que tiene en su base el número e. En biología, por ejemplo, el crecimiento celular o el crecimiento de bacterias también se describe o lo describe una función exponencial que tiene el número de Euler. ¿Qué más? Por ejemplo, en física tiene muchas aplicaciones o aparece en muchos lados. Por ejemplo, en el decaimiento de átomos radioactivos. Lleva un tiempo que, si lo describimos con una función, se asemeja exactamente a una función exponencial con el número de Euler, ¿no? O también el número de Euler se puede asociar, esto ya no lo van a ver, pero se asocia con las razones trigonométricas a través del cálculo de números complejos, ¿no? Entonces, si lo asociamos con funciones trigonométricas seno y coseno, podemos usar funciones exponenciales para describir ondas, cualquier fenómeno que lleve ondas, por ejemplo, el sonido, en óptica, la luz o cualquier onda electromagnética, ya sean rayos X, rayos UV, rayos gamma, infrarrojo, ondas de radio, microondas, etcétera, ¿no? Por ejemplo, ¿qué más? Fenómenos ondulatorios. Por ejemplo, en mecánica cuántica sabemos que la materia se comporta además de partícula como ondas. Entonces también la función exponencial con base e, con el número de Euler, nos ayuda a describir el movimiento, velocidad, aceleración, etcétera, cualquier tipo de desplazamiento o de movimiento de la materia, ¿sí? Entonces, es muy importante el número de Euler. ¿Por qué? Porque aparece en muchísimos fenómenos de la naturaleza, ¿no? Entonces, vamos a usarlo la mayoría del tiempo que usemos funciones exponenciales. Por lo general, en la base vamos a usar el número de Euler, ¿sí? Entonces, el número de Euler, ¿qué definición matemática tiene? Euler es igual a la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de 1 entre n factorial, ¿sí? Esa es la definición matemática.